Vamos a continuar la serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. El tema de hoy es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, la segunda iglesia a la cual el Señor le dijo a Juan que le escribiera. La iglesia de Esmirna. El texto está en Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Bendito Dios. Ese es el último libro de la Biblia, el capítulo 2, versos del 8 al 11. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Mis amados, Esmirna era una ciudad del Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía. Y era una ciudad costera. Y por cierto, de las ciudades más prósperas económicamente hablando. Esmirna discutía con Éfeso cuál de esas ciudades era la principal en el Asia. Así que en cuanto a economía, era una ciudad muy próspera. Y se destacaba sobre todo en la ciencia, en la medicina. Pero también Esmirna se distinguía porque tenía edificaciones muy hermosas, muy hermosas. Al punto de que en uno de sus montes llamado Pagus, en la cima de ese monte, había una corona de pórticos, un círculo de bellísimas edificaciones públicas que rodeaban ese monte. Y cuando usted la miraba, de arriba parecía una diadema. Una corona, una diadema. Y en esta ciudad tan próspera, habían levantado un templo para adorar al emperador romano. Así que una de las ciudades donde más se adoraba al emperador de Roma era allí en Esmirna. Había que adorar al César como si fuera el Hijo de Dios. Y había que llamarle a César mi Señor. Alabado sea Dios. En esta ciudad de Esmirna también había una gran cantidad de judíos. En medio de todo eso, en esa ciudad, bien próspera económicamente hablando, había una congregación cristiana. Probablemente esa congregación surgió cuando el apóstol Pablo se estableció 2 años en Éfeso. Y vino un gran mover de Dios. Ustedes lo escucharon cuando vino ese avivamiento tremendo a Éfeso el domingo pasado. La gloria de Dios cayó de una manera tan sobrenatural que dice que por las manos de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Los demonios eran echados fuera. Mucha gente que eran brujos traían sus libros y los quemaban. Alabado sea Dios. La palabra de Dios se extendió por toda Asia. Dice que todos los habitantes de Asia escucharon la palabra de Dios. Así que probablemente a partir de ese ministerio de Pablo en Éfeso, Esmirna recibió la palabra de Dios. Y así surge la iglesia de Cristo bajo el ministerio ungido del apóstol Pablo. Pero yo quiero decirle algo interesante. La palabra Esmirna significa en griego mirra.
Y la mirra, mis amados, era una resina aromática, un perfume que se usaba para embalsamar a los muertos. Y ustedes saben que la Biblia describe que cuando Cristo era un niño bien pequeño, unos magos del oriente, dice que llegaron a Jerusalén y guiados por la estrella fueron hasta donde estaba el niño Jesús. Y cuando llegaron a donde estaba el niño Jesús, dice la Biblia que ellos le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mirra. Y la mirra, mis amados, simboliza, entre otras cosas, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia de Esmirna simboliza el sufrimiento y la fidelidad hasta la muerte. Sufrimiento y fidelidad hasta la muerte. Esmirna representa la iglesia que sufre, la iglesia que es perseguida brutalmente por el diablo, pero aún así permanece fiel a Cristo hasta la muerte. Esmirna es un recordatorio de que en este camino se sufre. Pero también nos recuerda que los que sean fieles hasta la muerte recibirán una corona de vida. Esta carta, mis amados, nos muestra cómo el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, pastorea a una iglesia perseguida. A pesar de que esta carta no es tan extensa, sin embargo, cada palabra que se registra en esta carta vale su peso en oro. Desde su presentación hasta su promesa final, cada palabra sirve para animar y consolar a una iglesia que sufre. Así que sin más, yo les invito esta tarde a ver el contenido de esta carta. La carta, como las 7 cartas del Apocalipsis, va dirigida al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia no es otra persona, sino el pastor de la iglesia. Así que yo me imagino, mis amados, que cuando el pastor de la iglesia de Esmirna recibió una carta de parte del Señor, enseguida reunió a la congregación y les dijo: vamos a reunirnos porque tenemos una carta que nos envía el propio Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados, y para una iglesia que está sufriendo, para una iglesia perseguida, el solamente el hecho de escuchar que Jesús les dirige una carta, solo eso es algo que les consuela, algo que les fortalece. Porque significa que en medio de su proceso, en medio de su dolor, en medio de esa angustia, Dios no se ha olvidado de ellos, sino que los tiene presentes al punto de dirigirles personalmente una carta. Entonces yo quiero decirte que ese Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Jesucristo no ha cambiado, no ha variado, no hay sombra de variación en Él. Si usted está pasando por un sufrimiento, por un proceso, déjame decirte que Jesucristo te tiene presente. Amén. Alabado sea Dios. Porque Él dice que Él se mueve en medio de los candeleros de oro. En medio de su iglesia está presente el Señor. Su presencia nunca falta en la iglesia. Aunque usted no sienta un cosquilleo ni que se le paren los pelos, alabado sea Dios, pero Jesús está aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, yo me puedo imaginar por un momento cuando el pastor reúne a la congregación y le dice: tenemos una carta de Jesús para nosotros. Me imagino la expectativa que había en ellos por escuchar lo que Jesús tenía que decir. Como yo creo que todos nosotros tenemos que tener una expectativa cada vez que nos reunimos en la casa de Dios, porque algo Jesucristo nos va a decir. No sé si usted tiene expectativa, hermano, pero hay gente que lamentablemente perdió la expectativa. Pero yo cada vez que vengo a la casa de Dios, vengo con deseo de que Dios me hable. Vengo con deseo de irme con una palabra de Dios para mi vida.
Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen expectativa aquí, hermano? Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo primero que el Señor le dijo a esta iglesia? Escuche. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, solo esa presentación es algo muy poderoso para una iglesia que sufre, para una iglesia que está padeciendo persecución. Solo esas primeras palabras es algo extraordinario. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el primero y el postrero, se estaba atribuyendo un título que solamente le pertenece a Dios el Padre. En el Antiguo Testamento ese título era exclusivo para Dios el Padre. Pero ahora Jesús está diciendo, yo soy el primero y el postrero. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia, yo soy tan Dios como Dios el Padre. Pero luego de decirle que Él es Dios Todopoderoso, le dice, el que estuvo muerto y vivió. Lo cual significa, y le está recordando a todos ellos, sí, yo soy Dios Todopoderoso. Pero recuérdense que un día me despojé de mi gloria, un día me despojé de mi trono, todo en el cielo, y vine a la tierra como un hombre. Vine a la tierra con un solo objetivo, a dar mi vida por ustedes, a morir en una cruz por ustedes, a hacerle libre de sus pecados. Yo sufrí antes que ustedes, alabado sea Dios. Sí, yo morí, estuve en una cruz, colgado en esa cruz. Yo sufrí cosas inimaginables que ningún otro ser humano ha sufrido ni sufrirá. Y no me refiero, amados, a los clavos, no, porque si nos referimos a los sufrimientos físicos de Cristo, probablemente hayan seres humanos que hayan sufrido físicamente más que Jesús. Pero no me refiero a eso, sino que cuando Cristo estuvo colgado en esa cruz, cargando sobre sus hombros todo el pecado nuestro, amado, la Biblia dice que toda la ira de Dios cayó sobre Él. Dice, todas tus olas y tus ondas cayeron sobre mí. Ola tras ola tras ola de la perfecta justicia y de la ira de Dios cayó sobre Jesús. En otras palabras, cada infierno que nos correspondía a vivir a nosotros, Jesucristo lo estuvo padeciendo en esa cruz. Millones de infiernos padeciendo Jesús en esa cruz. Jamás sabremos cuánto dolor tuvo que soportar Cristo en esa cruz. Y ahora Él está diciendo, ustedes están sufriendo, ustedes están siendo perseguidos, pero recuerden que yo también. Recuerden que antes que ustedes, yo padecí y sufrí, aleluya, para salvarlos a ustedes. Se iban dirigiendo a una condenación eterna, producto de sus pecados, pero yo vine y di mi vida para que ustedes no llegaran a esa cruz. Aleluya. Yo llegué a esa cruz por ustedes. Nosotros éramos el Barrabás que tenía que ser crucificado, pero que Cristo tomó el lugar de Barrabás. Alabado sea Dios. El que estuvo muerto, dice Cristo. El que padeció como ningún otro. Pero no se quedó ahí el asunto, mis amados, sino que dice la Biblia, no solamente el que estuvo muerto, sino el que vivió. Amén. Estuvo muerto y vivió. ¿Qué quiere decir Jesús? Sí, se sufre, se padece, pero el sufrimiento no es eterno. El padecimiento no es para siempre. Hay un momento en que se vence a la muerte. Hay un momento en que se vence el problema. Hay un momento en que se vence esa angustia. Hay problema, pero hay victoria también. Alabado sea Dios. Mis amados, por muy grande que sea el problema que tú estés pasando, esos problemas son temporales. No son eternos. Son temporales. Por muy grande que sea el problema que tú atravieses, siempre habrá una salida. En Cristo, mis amados, la película no termina en derrota.
en Cristo termina siempre en victoria. El salmista dijo en el Salmo 30, verso 5, y me gusta esta cita bíblica, dijo, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana, pero dígalo con gozo, y a la mañana vendrá la alegría. Viene la victoria, hermano. Para ese sufrimiento que estás atravesando, viene el día de victoria. Viene la mañana. Sí, yo estoy en una noche ahora y parece que no hay claridad, parece que no hay luz al final del túnel. Pero dice aquí, sí, por la noche estás en ese lloro, pero viene la mañana. Y viene la mañana de alegría. Alabado sea Dios. Así que yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y decir, viene la alegría. No, pero dígalo con gozo, hermano. Diga, viene la alegría para mí. Viene esa mañana. Viene la mañana de alegría. Aleluya. Así que cuando él dijo, el que murió y vivió, ellos allí sabían perfectamente lo que significaba aquello. Sí, fue crucificado, pero hubo una resurrección. Hay un viernes de crucifixión, pero también hay un domingo de resurrección. Hay un viernes de crucifixión, pero no te quedes en el viernes, porque hay un domingo de resurrección. Así que yo me imagino, hermano, cuánto consuelo produjo solamente aquella presentación del Señor. Porque se acordaron en sus mentes, el Señor sufrió más que nosotros. Jesús padeció más que nosotros. Y si hoy nosotros tenemos esperanza de llegar al cielo, es gracias al sufrimiento de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Mi amado, si usted quiere consolar a un hermano que está sufriendo, háblele de Jesús. Amén. Háblele de Jesús. Recuérdele cuánto el Señor sufrió por él. Muéstrele cuánto el Señor le amó. Cítele promesas de victoria. Y usted verá como el corazón de ese hermano y de esa hermana se llena de consuelo y de gozo. Amén. Al pensar cuánto Cristo le amó y sufrió por él. Amén. Qué bueno sería que usted le pidiera hoy al Señor y le dijera, permíteme ser un instrumento de consolación en tus manos. Amén. Permite, Señor, que a través de mi vida mucha gente que está llorando y sufriendo pueda recibir consuelo y alegría. Pon en mi boca una palabra, Señor, de medicina. Que cuando yo le hable a ese corazón que está allí con tanto dolor y sufrimiento, ese corazón tenga gozo y tenga paz cuando escuche esas palabras. Yo no sé cuántos se animan aquí a decir, Padre, haz de mí un instrumento de consolación. Vamos, levante su mano al cielo los que quieren ser ese instrumento y diga, yo quiero ser un instrumento de consolación en las manos de Cristo. Aleluya. Hay gente que solamente tienen palabras de juicio, palabras de condenación, pero Cristo no vino para condenar al mundo, Cristo vino para salvar al mundo. Qué lindo Dios. ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna? Oiga lo que dijo el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De la misma manera que le dijo a la iglesia de Éfeso, ahora también se lo dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Pero la única diferencia entre estas dos iglesias es que a esta iglesia de Esmirna no le corrigió nada, sino que solamente le dio alabanza y reconocimiento a ellos. De las 7 iglesias, solamente 2 iglesias fueron alabadas y reconocidas por el Señor: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. El resto, mis amados, recibieron corrección de parte del Señor. Pero esta iglesia, que estaba pasando por una gran persecución y profundos problemas y situaciones, el Señor no le dijo nada negativo a ellos, sino que los alabó y los reconoció.
Jesús le dijo, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Yo me imagino, mis amados, que cuando el pastor de Esmirna estaba leyendo esta parte de la carta, había muchos hermanos allí llorando. Porque toda la congregación eran extremadamente pobres. Bendito Dios. Todos. Y cuando Jesús le dijo, yo sé de tu pobreza, pero tú eres rico. Me imagino que por su mente pasó aquellas palabras de Cristo cuando dijo, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Y por supuesto no se refiere a la riqueza material. Se está refiriendo a la riqueza espiritual. Porque cuando usted tiene el amor de Dios, usted es rico. Amén. Cuando usted tiene la paz del Señor, usted es rico. Cuando usted tiene el gozo de Dios, usted es rico. Cuando usted tiene las promesas del Señor, usted es rico. Cuando usted camina confiado y seguro porque sabe en quién ha creído, usted es rico. Esmirna era una de las ciudades más prósperas económicamente hablando de toda Asia. Entonces la pregunta es, ¿por qué los hermanos entonces todos eran pobres? Ellos no eran pobres porque eran vagos, hermano. No. Los hermanos de Esmirna eran pobres por causa del Señor. Déjeme decirle que esa ciudad adoraba al César. Y todos tenían que decir que el César era su Señor. Y los únicos en todo el imperio romano que no adoraban al César eran los cristianos. Y los cristianos decían, no, nosotros tenemos un solo Señor en nuestra vida. Y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso podía costarle la vida. Y si no morían por causa de esa convicción y declaración en sus vidas, entonces eran expulsados de sus trabajos. Y si alguno tenía algún negocio, se lo cerraban. Y los tenían como una plaga, como una peste, como lo peor de la sociedad. Incluso decían que los cristianos eran incrédulos. Entonces ellos tuvieron que tomar una decisión en sus vidas. ¿Qué hacemos? ¿Adoramos al César y tenemos dinero? ¿O dejamos de adorar al César? Adoramos al Señor aunque seamos pobres. Bendito Dios. Y ellos dijeron, no nos importa la riqueza de este mundo. No nos importa los tesoros de este mundo. Nos importa una sola cosa, Cristo. Amén. Cristo. Él es nuestro especial tesoro. Él es la perla de gran precio. Él es el Señor de nuestras vidas. Y por esa causa fueron expulsados de sus trabajos. Y por esa causa les cerraron sus negocios. Por esa causa ellos fueron pobres económicamente hablando. Y ahora viene el Señor y dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Me imagino que hubo un gran llanto en esa congregación. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Amén. Como si fuera poco, en aquella ciudad de Esmirna había una gran comunidad judía. Pero estos judíos eran enemigos de la cruz de Cristo, como lo son muchos en el día de hoy. Enemigos de la cruz de Cristo. Y estos judíos se dedicaron a hablar falsamente y a acusar y a difamar a los cristianos.
Es por eso que el Señor Jesucristo los calificó como sinagoga de Satanás. Y Jesús dijo que estos judíos eran blasfemos. En otras palabras, blasfemaban contra el Dios de los cristianos. Levantaban calumnias contra los cristianos. Y por esa razón los hermanos de Esmirna perdían sus trabajos y eran pobres, porque eran acusados también por los judíos, acusados por los gentiles porque no adoraban al César, y acusados por los judíos porque les blasfemaban, decían: ustedes son una secta peligrosa. Pero aún así, mis amados, los cristianos de Esmirna preferían 1000 veces ser pobres, preferían pasar hambre antes que negar al Señor que los rescató. Y ahora reciben una carta del Señor. Y unas palabras que consolaron sus corazones. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo sabe cómo consolar los corazones. Sí, la carta es pequeña, pero cada palabra allí tiene un significado profundo. Y va dirigido a levantar y fortalecer el ánimo de los creyentes. Cristo quiere fortalecer tu fe esta tarde. Yo sé que hay algunos aquí que están pasando por tribulaciones, pero Jesús conoce tu dolor. Jesús sabe por lo que tú estás pasando. Y qué bueno es saber que Él está en medio de nuestro proceso. Que no estamos solos, que no nos abandona el Señor. ¿Cuánto fortalece nuestra fe el saber eso? El saber que el Señor conoce nuestro sufrimiento. Que no somos un punto en el espacio ni un número. Que el Señor conoce nuestro sufrimiento. ¿Cuánto fortalece nuestra fe saber que para Cristo la verdadera riqueza no es la de este mundo, sino la riqueza espiritual? El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, verso 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los hermanos de Esmirna conocían esta palabra. Por eso cuando el Señor les dijo: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico, les estaba diciendo: yo conozco el corazón de ustedes. El corazón de ustedes no va tras los tesoros temporales de esta tierra. Ustedes tienen grandes tesoros en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo sé que el gran tesoro de sus corazones soy yo. Mis amados, es que Jesús es la perla de gran precio. Vale la pena dejarlo todo por Jesús. No hay nada ni nadie que se compare con Cristo. Es que si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, aunque tengas los tesoros de este mundo, eres un pobre. Y los hermanos de Esmirna tenían la verdadera riqueza. Tenían al Señor. Quizás muchos en la ciudad se burlaban de ellos. Y muchos los despreciaban. Y muchos le decían: ustedes están locos. Miren cómo tienen sus casas. Miren esos hijos de ustedes en pobreza, pudiendo salvarse de esa condición con solamente decir que César es el Señor. Es una simple frase: César es el Señor y punto.
Ustedes están locos. Pero lo que no sabía aquella gente de esa ciudad, que los verdaderamente ricos allí eran los cristianos. Lo que aquella gente del mundo ignoraba era que un día ellos iban a morir también. Y cuando murieran, no se podían llevar los tesoros terrenales. Y por mucho dinero que tuvieran, no podían pagar ni siquiera un segundo de vida en esta tierra. Ellos no podían decir, te voy a pagar tanto, oh Dios, para yo estar aquí con vida. No. Por eso el Señor dijo en su palabra, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando la muerte toque a su puerta, por mucho dinero que tenga, se va a tener que ir. Y se va a tener que ir sin ningún centavo de esta tierra. Alabado sea Dios. En cambio, esos creyentes que ellos decían que estaban locos, que eran unos pobres, bobos y tontos, cuando pasaran de esta tierra a la eternidad, entrarían a las mansiones eternas en el cielo, entrarían a las riquezas verdaderas, las que allí ningún ladrón puede robárselas, entrarían al gozo perpetuo de Dios en el cielo. Mi hermano y mi hermana, quizás tú no tengas muchas cosas de este mundo. Pero no te preocupes, porque si tú le eres fiel al Señor aquí, amén, tú eres rico. Tú eres rico. Tú eres rico. Amén. Mire, por fe, agarre ese dedito de Dios y diga a su hermano, tú eres rico. Dile, tú eres rico. Tú eres rico. Si tú le eres fiel a Cristo, si tú le eres fiel a Cristo, dile, si tú eres fiel a Cristo, tú eres rico. Tú eres rico. Aleluya. Una vez que Jesús consoló a los hermanos, que los fortaleció en su fe, entonces pasa a mostrarle los planes que el diablo tenía contra ellos. Escuche, porque es que Jesús lo sabe todo. Primero los consoló, los fortaleció y después les reveló lo que el diablo quería hacer contra ellos. Le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vendrían nuevos padecimientos. El diablo quería echar en la cárcel a algunos de los hermanos de la iglesia. ¿Y por qué el diablo no se conformaba con verlos pobres y seguía trayendo padecimientos sobre ellos? Porque el diablo odia a los cristianos que le son fieles a Cristo. Así es, amén. No, a los que andan en pecado y juegan en la religión, el diablo ni nos mira. Ni se fija en ello. Pero cuando encuentra cristianos que son fieles, de esos que no niegan a Cristo por nada ni por nadie, el diablo los odia. Al diablo le molesta muchísimo que haya creyentes en la tierra que a pesar de sus tribulaciones todavía sigan levantando sus manos al cielo para alabar a Cristo. El enemigo de nuestras almas no concibe que hayan creyentes que amen al Señor con un corazón puro, sin ningún tipo de interés. Es que los siervos del diablo le sirven a él por interés. La gente que adora al diablo, la gente que tiene ídolos, la gente que consulta a los muertos, la gente que está en todo eso, busca al diablo por interés.
¿Por qué usted cree que le buscan? Le piden al diablo riqueza de este mundo. Le piden al diablo que los proteja. Le piden al diablo que los haga famosos, que les dé poder. Es decir, que los siervos del diablo le sirven por interés. Y él cree que los que servimos a Cristo somos como los siervos de él, que servimos al Señor por interés. Eso cree él. Alabado sea Dios. Por eso es que una vez se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y dice el diablo: claro, ¿cómo no te va a servir si tú le has cercado a él y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le ha dado bendición? Pero quítale esas cosas para que tú veas como blasfema en tu misma presencia. Es decir, que el diablo estaba diciendo: Job te sirve a ti por lo que tú le das, pero cuando tú le quites lo que le has dado, tú vas a ver lo que va a hacer. Comienza a blasfemar y comienza a renegar de ti. Y como Dios conoce el corazón, le dijo: tócalo, quítale todas esas cosas, pero no toque su vida. El diablo es un perrito faldero que puede ir hasta donde Dios le permite. Así es. No puede hacer lo que le venga en gana con un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Allá salió el diablo y en un mismo día le robó todo lo que tenía, todas las propiedades. Imagínate, era el hombre más rico que había en todo Medio Oriente, y le quitó todo. Y venían las noticias una detrás de la otra. Oye, estábamos allá y los camellos nos robaron. Oye, las ovejas se fueron, los bueyes, las vacas, todo se fue. Y por último dice: y tus hijos estaban todos allá reunidos en una fiesta, en un banquete, y murieron todos. Y todo vino en un mismo día, noticia, una detrás de la otra. Usted no sabe que el diablo no ha cambiado. Cada vez que nos suceden cosas, hermano, todas las malas noticias vienen juntas. ¿A usted no le ha pasado eso? Ese es el diablazo. Él no cambia. Pero ¿sabe lo que hizo el patriarca Job? Dice la Biblia que después que terminó de escuchar todo aquel mal reporte terrible, se tiró en la tierra, sí, con un dolor profundo, pero se tiró en la tierra y adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Amén. Se presentó el diablo otra vez delante de Dios y Dios le dijo: ¿Viste que me tentaste, me seduciste para que tocara a Job sin causa? Y ahí está el hombre íntegro. Sí, pero piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su piel. Dios le dijo: tócalo, pero no su vida. Alabado sea Dios. Y fue el diablo corriendo para allá y le puso una sarna maligna desde la cabeza hasta los puntos de los pies. Se le caía, hermano, la piel, todo. Tremendo pus por donde quiera. Y la mujer de Job vino y le dijo: ¿todavía tú mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres estas perdidas, ¿has hablado tú qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y con todo eso Job no pecó con sus labios. Aleluya. Alábale, alábale. Porque hay gente así. Y al final ustedes saben la historia. Ustedes saben que Dios le devolvió el doble de lo que Job tenía. Lo restauró, lo sanó, lo levantó en alto, porque el final con Dios siempre es victoria. Amén. Siempre es victoria. Alabado sea Dios. Y ahora el diablo, que no aprende la lección, vino contra los hermanos de Esmirna y les quitó el trabajo y les trajo persecución. Y los hermanos de la iglesia de Esmirna decían: no tenemos trabajo, no tenemos dinero, pero tenemos a Cristo. Seguimos alabando a Dios, seguimos adorando a Dios. Amén. Es que el diablo es bruto. El diablo no aprende la lección. Él no entiende que hay gente que verdaderamente nos hemos entregado a Cristo para servir a Cristo, no por lo que Jesús nos da, sino por lo que Jesucristo es. Amén.
Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro rey. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro salvador. Él es nuestro redentor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el príncipe de los pastores. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él. Él es rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Y usted dirá, ¿y por qué Dios, que es tan grande y poderoso, permitió que el diablo se ensañara contra los hermanos de Esmirna? Es que Dios conoce los corazones. Dios sabe dónde hay creyentes genuinos de verdad. Gente que no le va a negar, venga lo que venga. ¿Qué tú quieres, diablo? Tocar, tócalos. Y verás cómo ellos me siguen adorando. Aleluya. Es que, mi amado, déjame decirte que Jesucristo sabe todas las cosas. Amén. Jesucristo ve lo que nadie ve. Jesucristo mira el corazón. Y pasa como le pasó a Pedro. Que Cristo le dijo, ¿sabes, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es, ¿sabe? El diablo está pidiendo que le demos permiso para que él te toque. ¿Y sabes qué, Pedrito? Le dimos permiso para que te toque. Amado, es que Pedro necesitaba un toque, un zarandejo del diablo. Porque estaba un poquito orgulloso Pedro. Por eso digo que aún el diablo es el diablo de Dios, porque es un instrumento en las manos de Dios. Cuando hay un hijo aquí que está medio que sacando el piecito para afuera, Dios le dice al diablo, agárralo. Para que entre a los pies, alabado sea Dios. Y Jesús le dijo, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, sí, tú vas a pasar por el zarandeo. Tú te vas a ir, Pedro, pero ¿sabes qué? Tú vas a regresar. Porque yo estoy clamando por ti para que la fe no se apague en tu corazón, para que tu fe se avive en tu corazón. Y lo mejor es, cuando tú pases por la experiencia, cuando tú pases por el zarandeo, tú vas a regresar, pero vas a regresar diferente. Tú vas a regresar fortalecido. Tú vas a regresar sabiendo que hay un Dios que no te abandona, sabiendo un Dios que aún hecho pedazos te recoge, te levanta, te restaura, y tú vas a ser un instrumento para fortalecer a tus hermanos. Entonces, ¿por qué Dios permite que tú pases por el zarandeo? ¿Por qué Dios permite tantos problemas en tu vida? Es que Él conoce tu corazón. Es que Él sabe que tú le vas a ser fiel. Es que Él sabe que después que tú pases ese proceso, porque ese proceso no va a ser eterno, hermano. Amén. Cuando tú pases ese proceso, tú vas a regresar fortalecido y fortalecida. Amén. Y Dios te va a usar a ti como un instrumento de consolación para el que sufre. Amén. Tú lo vas a sentar y le vas a decir, mira, déjame contarte una historia. Porque ya yo pasé por esa circunstancia. Déjame decirte que el Señor, y empiezas a hablarle, y el corazón de los que están sufriendo comienza a ser avivado y fortalecido en su fe. Déjame decirte que Jesucristo está orando por ti. Amén. Que el Señor está intercediendo por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes por qué no vas a perecer en ese proceso? Porque Jesús está orando por ti. Y cuando Él clama, sus oraciones son escuchadas por el Padre. Y hay respuesta del Padre. Amén. Así que nosotros no perecemos en el proceso. No porque nosotros seamos buenos, ni grandes, ni muy fuertes. No perecemos en el proceso. Porque hay uno que no cesa de orar por nosotros. Hay uno que no cesa de interceder por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor.
¿Qué importa lo que el diablo haga contra ti? El Señor sabe que en medio de tu proceso tú vas a seguir levantando las manos al cielo y tú vas a seguir diciendo: yo sé que Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Cuando salgas del proceso, tú vas a ser un instrumento en las manos del Señor para restaurar a otros. Hace mucho tiempo yo recuerdo que una joven recién convertida al Señor, allá donde yo ministraba la palabra, vino a nuestra casa, se sentó con nosotros y empezó a llorar por lo que le estaba pasando. Y nosotros la escuchamos. Y cuando terminó de contar su historia, le dijimos: ¿ya terminaste? Sí. Ahora escúchanos a nosotros lo que nosotros hemos pasado. Y comenzamos a contarle todas las cosas que nosotros, mi esposo y yo, habíamos pasado. ¿Y sabes qué pasó? Que se secó las lágrimas y después comenzó a reírse. Y era risa y risa de todas las barbaries que a nosotros nos habían pasado. Y yo decía: pero tú te estás riendo de las cosas que me pasaron a mí. Terminó fortalecida, consolada, con gozo. Y todavía hasta el día de hoy permanece en Cristo. Eso es lo que Jesús va a hacer contigo. Eso es lo que Jesús va a hacer contigo. Los hermanos de Esmirna dicen que serían probados por ¿cuántos días? 10 días. 10 días. Es decir, la tribulación sería por un corto tiempo. Porque el Señor sabe hasta dónde tú y yo podemos resistir. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, grabes eso, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa tribulación no es para siempre. Ese problema por el cual tú estás pasando ahora no es para siempre. Amén. El Señor sabe hasta dónde tú puedes resistir. Amén. Es que el Señor es fiel. Amén. El Señor es bueno, hermano. Sí, Él permite, porque conoce el corazón, porque tiene sus propósitos con nosotros, pero Él sabe hasta dónde puede permitir esa prueba. Por eso te digo, no tires la toalla. No te vayas, ni te quejes. Sigue levantando las manos al cielo. Pero espérate, es el diablo el que Dios permitió que trajera toda esta situación. Pues le voy a dar en la cabeza al diablo. Mientras más dura se ponga la prueba, más alta yo voy a levantar mis manos. Mientras más terrible se ponga el asunto, más grande voy a abrir mi boca, pero para alabar a Dios. Ni una quejita, para alabar a Dios. Para alabar su nombre. Y entonces el diablo dice: pero ¿qué voy a hacer con esta persona? Ya no sé ni qué hacer. Comienza el diablo a quejarse entonces. Lo que tú estás atravesando, tú lo vas a soportar. Amén. Porque nuestro Señor es fiel. Amén. Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Por eso te digo, sigue adelante. Venga lo que venga. El Señor es fiel. Está con nosotros. Hay una salida. Saca tu dedo bendecido ahí y dile a tu hermano: no tires la toalla. Dile: no tires la toalla. Ni se te ocurra, Pedrito, tirar la toalla. No tires la toalla, no abandone este asunto, no abandone. Gloria al Señor. Amén. Solamente el Señor te dice algo. Oiga, te dice algo: que seas fiel. Que seas fiel. Y que seas fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Si tú lo haces, recibirás algo que solo
los que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Hay un galardón que el propio Jesucristo le dará a los que son fieles hasta la muerte. Hermano, yo no sé usted, pero yo me imagino esa escena. Entrando usted al cielo y el Señor recibiéndote. No un ángel, no un apóstol. El propio Jesús recibiéndote y diciéndote: mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y te pone una corona. Yo no cambio eso, hermano, por nada ni por nadie. Ver a mi Señor recibiéndome. Wow. Ningún hombre se para a la altura de Cristo. Él es incomparable. Aleluya. Por eso que yo entiendo al apóstol Pablo cuando dijo, y este es uno de los textos que siempre yo le llevo presente, Romanos capítulo 8, versículo 18. Grábese eso, hermano. Romanos 8, 18, decía el apóstol Pablo: pues tengo por cierto. O sea, hay una seguridad en él. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que yo paso aquí, lo que tú estás pasando aquí, eso no se compara con esa gloria de llegar un día a la presencia de nuestro Dios y que Jesús esté allí enjugando todas nuestras lágrimas y dándonos una corona. Cualquier cosa que tú pases aquí no se compara con eso. Así como a Éfeso, también a la iglesia de Esmirna el Señor le hace una promesa a los vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que eso es para nosotros también. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor aquí es aquel que resiste la prueba. El vencedor aquí es aquel que nunca niega a su Señor, aunque lo pierda todo en esta tierra. El vencedor aquí es aquel que sigue adorando a Cristo, aunque esté pasando por el momento más triste de su vida. Al creyente el Señor, al vencedor aquí el Señor le promete algo: que no sufrirá daño de la segunda muerte. Ustedes saben que la primera muerte es la física, pero la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Es decir, cuando una persona pasa por la muerte física y nunca se arrepintió de sus pecados en esta tierra, nunca se rindió a Cristo, esa persona tendrá que ir al juicio final. Y en ese juicio final, para ese tipo de persona, hay una sola sentencia divina: ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la segunda muerte. Pero Cristo promete a los cristianos que son fieles hasta la muerte que no sufrirán daño alguno de la segunda muerte. En otras palabras, tendrán vida eterna, tendrán gozo eterno, tendrán paz eterna en las mansiones eternas que Jesucristo ha preparado para aquellos que le aman.
Mis amados, Esmirna significa una iglesia que sufre, una iglesia que es probada y que no niega a su Señor. Esmirna representa a los cristianos que están dispuestos a perderlo todo con tal de seguir siendo fieles a Cristo. Esmirna es un recordatorio de que en este camino se sufre, pero también nos recuerda que los que sean fieles hasta la muerte recibirán una corona de vida. Mirando, amado, el panorama de muchos de los creyentes en este tiempo, puedo decirle que no serían miembros de la iglesia de Esmirna. No cualquiera podía ser miembro de una iglesia así. ¿Quiénes serían parte de la iglesia de Esmirna? Bueno, como le expliqué ahorita, el patriarca Job sin duda sería parte de esa congregación. Lo perdió todo, sin embargo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Creyentes así podían estar en esa iglesia gloriosa. ¿Quién más podía ser miembro de una iglesia como esa? Bueno, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, sin duda Pablo calificaría para ser un miembro de esa iglesia. Y de hecho, él dio su vida por Cristo. Le cortaron la cabeza. ¿Quién más podría ser miembro de aquella gloriosa iglesia de Esmirna? Bueno, Esteban, el primer mártir del cristianismo, el cual ofrendó su vida por Jesús sin dudar. Alabado sea Dios. Le tiraron piedra y mientras le tiraban piedra él decía: Señor Jesús, no le tomes en cuenta sus pecados. Una gente así podía ser miembro de esa iglesia. Yo quiero preguntarte, ¿te animarías a ser miembro de la iglesia de Esmirna? Amén. Para ser miembro de una iglesia que sufre y es perseguida por el enemigo de nuestras almas, se requiere ser fiel hasta la muerte. Amén. Se requiere alabar a Dios y nunca quejarse. Para ser miembro de una iglesia así, se requiere que sigas creyendo que el Señor es bueno, aunque tú no entiendas lo que está pasando. Para ser miembro de una iglesia así, se requiere imitar al Señor Jesucristo, quien nunca tiró la toalla, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creyente que quiera ser parte de una iglesia tan gloriosa como la iglesia de Esmirna, pelea hasta el final y nunca se rinde. Amén. ¿Te animarías a ser parte de la iglesia de Esmirna? Amén. Me impacta uno de los pastores que tuvo esta iglesia, Policarpo. 50 años después de la muerte del apóstol Juan, este hombre estaba pastoreando en esa iglesia. Y a la edad de 86 años, lo vinieron a buscar para que negara a Cristo. El pastor de Esmirna, para que negara a Cristo. Y él dijo: pero ¿cómo? 86 años yo le he servido al Nazareno y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo tú crees que lo voy a negar? Y los soldados romanos: pero muchacho, niégalo y te vas a salvar. Mira, ahí está esa multitud enorme. Allí había montones de judíos allí, judíos de la sinagoga de Satanás, que estaban gritando: crucifica a ese incrédulo. Mira, están las llamas ahí. Te vamos a quemar si tú no niegas a Cristo. Y Policarpo decía, un anciano muy venerable, él decía: esas llamas se van a apagar en unos minutos, pero hay unas llamas eternas que nunca se apagarán, a donde van todas esas personas que están ahí si no se arrepienten.
Y el soldado aquel romano ya estaba tan desesperado al ver la firmeza de Policarpo, 86 años sirviendo a Cristo, el pastor de la iglesia. Y le dijo, te vamos a amarrar para que no salga a correr. Y dice, no, no hace falta, con gusto voy a morir. Y no lo amarraron y lo quemaron. Y murió aquel anciano cantando al Señor. ¿Te animarías a ser parte de la iglesia de Esmirna? Termino con un pequeño mensaje a los amigos que están aquí. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amigo, mi amiga, tú tienes un alma que es eterna. ¿Y a dónde va a pasar la eternidad tu alma? Hay dos lugares nada más: o en el cielo con el Señor, o en el infierno, en las llamas que nunca se apagan. Pero si te entregas a Cristo, si te arrepientes de todos tus pecados y confías en el Señor, como estos hermanos de Esmirna, tu alma será salva. Y cuando tú partas de esta tierra y vayas a la presencia del Señor, tú vas a recibir la corona de vida también. La Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La única cosa que nos vamos a llevar de esta tierra es nuestra relación con Dios, sea buena o sea mala. Si fue una buena relación, lo cual significa que tenemos al tesoro de los tesoros que se llama Jesucristo, entraremos al cielo de Dios. Pero si fue una mala relación, mi amigo, lamentablemente tendrás que ir a las llamas eternas. Cristo no quiere eso para ti. Él te convocó aquí esta tarde porque te quiere salvar, porque quiere darte vida eterna, porque quiere darte una corona. Hace muchos años hubo una gran persecución contra la iglesia en Europa. Y había un invierno terrible. Y agarraron a 3 cristianos y le quitaron todas sus ropas y los pusieron así desnudos en el hielo, amarrados. Imagínense, en el hielo con ese frío terrible ahí, y 3 soldados apuntándole, uno a cada uno de ellos, con un arma. Y le dijeron, si niegan a Cristo, se salvan de ese hielo que está ahí y de esa muerte terrible. Pero si no le niegan, van a morir ahí. Y al cabo de un tiempo, uno de los creyentes negó a Jesús. E increíblemente el soldado que le estaba apuntando se quitó toda la ropa, toda, y se puso en el lugar del cristiano. Y los otros soldados le dijeron, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Dice, no, yo quiero la corona que yo vi en su cabeza. Que nadie tome tu corona. No pierdas la corona que Jesús tiene para ti. No tengas temor de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Sé fiel hasta la muerte y Jesucristo mismo te dará la corona de la vida. Puesto de pie, por favor.